¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Estoy Bien, doctora, tratando ¿cómo de poder activar la imagen. Permíteme un minuto, por favor. Ya está bien, cuenta con diapositiva, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, perfecto. Doctora, cuando comience le voy a dar su presentación, luego usted comienza y al final es la ronda de preguntas. Perfecto. Ya, genial, muchas gracias. Bueno, vamos con la presentación. Buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos B-Lawyer. Hoy continuaremos con el Diplomado de Derecho Administrativo. Nos acompaña la doctora Lorena Osores, la cual nos hablará del tema fases del procedimiento administrativo, la iniciación. La doctora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y titulada en el programa de segunda especialidad en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios. Cuenta con experiencia profesional en Derecho Corporativo, enfocada en las áreas de Derecho de Protección al Consumidor, Administrativo, Tributario y un buen gobierno corporativo. A nombre de B-Lawyer, le agradecemos por estar en esta clase y le cedemos el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a B-Lawyer por permitirme esta noche estar aquí con ustedes. Ya es una segunda oportunidad que tengo de poder compartir este campo tan apasionante para todos los aquí presentes, seguramente, como es el derecho administrativo. Tengo entendido que ustedes ya vienen recibiendo algunas clases con anterioridad en lo que viene transcurriendo el diplomado. Vamos a empezar, esta noche nos va a tocar conversar acerca de lo que es la parte inicial, la parte de iniciación del procedimiento administrativo. Y como ya lo comentó Tatiana, después de la exposición que voy a dar, van a venir una ronda de preguntas, así que espero que puedan estar atentos. Si tienen alguna consulta adicional que de repente no les va a alcanzar el tiempo de poder preguntar, yo les voy a dejar mi correo. Siéntanse en la total libertad de poder hacer las consultas que ustedes consideren y yo me voy a dar un tiempito para poder contestarles. ¿Ya? Vamos a empezar. Tengo por acá una presentación. Permítanme un momento. Vamos a compartir esto. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, doctora, sí se observa. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Bien, como les había comentado, vamos a ver lo que es la iniciación, la parte inicial del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo? ¿No? Lo vamos a dividir, o está dividido según el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como iniciación, ordenación, instrucción y conclusión. Esta noche vamos a ver lo que es iniciación y ordenación, y ya en una charla posterior van a poder ustedes trabajar lo que viene a ser el tema de instrucción y conclusión. En iniciación, en la fase de iniciación, ¿cuáles vendrían a ser las formas mediante las cuales se puede dar inicio a un procedimiento administrativo? Desde un punto de vista, primero que nada, conceptual, ¿no? Existen dos formas, lo que viene a ser de oficio y a pedido de parte, ¿sí? Eso ya lo conocemos todos los que estamos aquí. El artículo 112 de la ley del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que el procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente o de oficio o a instancia del interesado, que en buena cuenta es a pedido de parte.
Los procedimientos de oficio, ¿no? Para determinados procedimientos, por ejemplo, se van a exigir que estos sean iniciados de oficio por parte de la autoridad competente, y es un privilegio excepcional que solo es aplicado a las autoridades administrativas, ¿no? En realidad constituye una expresión de lo que viene a ser el ejercicio de la función administrativa, el hecho de que puedan ser iniciados de oficio, ¿no? Para su inicio debe existir una disposición de autoridad superior y motivada, basada en el cumplimiento de un deber legal o a propósito de una denuncia, ¿ya? Este inicio debe ser notificado a los administrados interesados, ¿no? O a los que puedan verse involucrados, de qué manera, que sientan que sus derechos están siendo afectados, ¿ya? La notificación es realizada luego de emitida la decisión, salvo que la norma explícitamente autorice, habilite a que sea diferida por su naturaleza confidencial, basada en el interés público, ¿no? Generalmente, en el marco de un procedimiento administrativo, cuando se presenta una denuncia, hay información que puede ser declarada sensible a pedido de una de las partes, por ejemplo, información bancaria. Entonces, esa parte no va a ser notificada, ¿no? Se trabaja en un expediente aparte, un expediente denominado confidencial, de manera paralela, ¿no? Y no se va a notificar a las partes, evidentemente, porque ha sido declarado a solicitud de parte, pero ha sido declarado confidencial. Ahora, en el artículo 114 de la LEPAJ, que es lo que señala la facultad ciudadana para comunicar a la autoridad hechos contrarios al ordenamiento sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho, interés legítimo, ¿no? El denunciante puede ser considerado como un sujeto o como parte del procedimiento. Se trata también de una fuente que puede dar mérito al inicio de un procedimiento de oficio. El denunciante va a exponer los hechos ante la autoridad para ver si es que procede o no procede. La autoridad no tiene la obligación de asumir los criterios expuestos por el solicitante, ¿no? Existe digamos, la facultad de la administración de poder recepcionar la solicitud, la denuncia del denunciante en este caso, y poder discernir, porque es el indicado para ello, de poder discernir cuáles son objeto de derecho y cuáles no. La autoridad no tiene la obligación de asumir los criterios expuestos por el solicitante, claramente, y el rechazo de una denuncia debe ser motivada y comunicada al denunciante, ¿no? Es decir, la debida motivación. Únicamente uno no puede denegar una denuncia o declarar su archivo sin la debida motivación, ¿no? de por qué es que está tomando esa decisión el órgano competente. La autoridad puede calificar el escrito como una denuncia o como una típica petición graciable. Más adelante vamos a ver a qué llamamos petición graciable, y que esta no va a vincular a la administración. Entonces, cualquier escrito que llegue, por ejemplo, a mesa de partes de una institución, va a ser calificada, una institución administrativa, va a ser calificada o como denuncia o como una petición graciable. Ahora, en aplicación del derecho constitucional, porque independientemente que nosotros trabajemos, ¿no? Con la Ley de Procedimiento Administrativo General, siempre debemos tener presente que nuestra norma marco, nuestra norma madre, siempre es la Constitución. Entonces es importante siempre aterrizarla y tomar en consideración los principios y lo que establece, ¿no? Lo que establece nuestra Constitución. Entonces, en aplicación del derecho constitucional de petición en general, el derecho administrativo se va a poder dar inicio como procedimiento administrativo, ¿no? El administrado puede dar inicio al procedimiento administrativo. Y se trata de un derecho que está acogido en el texto único ordenado de la LEPAJ, ¿no? Y tiene diversas manifestaciones. A partir del derecho de petición contemplado en la Constitución, se va a poder acoger o aterrizar a lo establecido en la ley respecto al mismo tema. ¿Y qué es lo que se dice en la Constitución? Por ejemplo, ¿no? En el artículo 2, toda persona tiene derecho a formular peticiones de manera individual o colectiva
por escrito ante la autoridad competente, la cual está obligada a dar al interesado una respuesta, también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente este derecho de petición. Ahora, ¿qué regula el ejercicio de derecho de petición, ¿no? En los siguientes términos? Por ejemplo, el derecho de petición administrativa, contemplado en el artículo 115 de la LEPAJ, señala que cualquier administrado, de manera individual o colectiva, un poco reiterando lo que señala la Constitución, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas las entidades, ¿no?, ejerciendo el derecho de una petición reconocida, y ahí se remite a la Constitución. Ahora, el derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes de interés particular del administrado, de realizar solicitudes de intereses generales de una colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir información, por ejemplo, la famosa solicitud mediante el derecho, para ejercer el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia también. Este derecho va a implicar la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito y dentro del plazo legal que corresponde, evidentemente. Ahora, ¿qué vamos a entender o qué debemos entender por el derecho de petición, ¿no?, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo llena de contenido este concepto la ley, ¿no? Entonces, dice, cualquier administrado puede promover el inicio de un procedimiento en ejercicio del derecho de petición reconocido en la Constitución. Ya estamos claros que la Constitución establece el derecho de petición en su artículo número 2, y a partir de ese derecho es que la LEPAJ recoge y establece que cualquier administrado, ya lo aterriza al derecho administrativo, y señala que cualquier administrado puede promover el inicio de un procedimiento en virtud del ejercicio de su derecho de petición reconocido en la Constitución. ¿Cuáles son las facultades que comprende este derecho? El de presentar solicitudes de interés particular al administrado, ¿no?, del administrado. Realizar solicitudes de interés general de una colectividad. Contradecir actos administrativos. Facultades de pedir información, por ejemplo, como les mencionaba. Formular consultas y presentar solicitudes de gracia. Y ahí están, bueno, los artículos en donde señalan todas estas facultades. ¿Okay? Ahora, en el ámbito constitucional existe una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se señala el contenido esencial, ¿no? Ha establecido, ha aterrizado, ha determinado qué debemos entender por el derecho a pedido de parte, ¿no? La petición, el derecho de petición, está conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y los configuran, ¿no? Entonces dice, el primero es el relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente. Es decir, yo como persona, ¿no?, ejerzo mi derecho en virtud a lo establecido en la Constitución Política del Perú para poder realizar cualquier pedido ante la autoridad competente, ¿no? Siempre ante la autoridad competente, ¿no? Hay que tener en consideración qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que queremos pedir, y cuál es la autoridad competente para esa petición. Y por otra parte, el relacionado a la obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante, por escrito y en el plazo establecido. Es decir, esto es ambivalente, ¿no? Por un lado, yo ejerzo el derecho a realizar la petición, y del otro lado, la autoridad competente tiene que pronunciarse dentro del plazo establecido sobre la petición que yo estoy realizando. La autoridad tiene la obligación de evaluar materialmente el contenido de la petición, es decir, va a realizarse, como administrado, voy a realizar una petición, y es potestad de la autoridad, es facultad de la autoridad, potestad y obligación de la autoridad
poder evaluar cuál es el contenido de esta petición y de acuerdo a eso emitir un pronunciamiento dentro del plazo legal, ¿no? Correspondiente, que contendrá, dice, los motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, sin necesidad, digamos, de caer en la debida motivación, pero sí hay que dar las razones por las cuales se va a acceder o no a la petición. ¿Se está aceptando o desestimando? ¿Ok? Luego, bueno, la sentencia también señala que el derecho de petición se va a encontrar desarrollado en 5 ámbitos de operatividad, o sea, aterriza a 5 ámbitos de operatividad y señala, detalla, ¿no? Da mayores luces de qué debemos entender por petición y cuáles son sus ámbitos. Entonces, la primera es la petición gracial, que les comentaba, aquella que se encuentra referida a la obtención de una decisión administrativa a consecuencia de la discrecionalidad y libre apreciación de un ente administrativo. Es decir, no hay una base legal mediante la cual la entidad o la institución va a tomar en cuenta o a partir de esa base legal va a tomar en consideración para emitir un pronunciamiento. Es únicamente mera discrecionalidad de esta entidad a partir de ciertos criterios que la entidad, que la institución tiene para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? Un ejemplo acá es, por ejemplo, un policía, ¿no? Un policía de tránsito va al órgano competente y dice, ¿saben qué? Yo por motivos familiares no me puedo desplazar hasta el distrito, por ejemplo, de Javier Prado, ¿no? Y quisiera que me redireccionen, que por favor me reubiquen a una calle, una avenida que esté más cerca a mi domicilio, ¿no? Entonces, eso es una petición gracial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna obligación de parte de la institución de aceptar ese pedido. No hay ningún derecho al cual el policía, en este caso el policía de tránsito, está haciendo alusión para que accedan a esa petición. Entonces, en realidad, es una petición considerada una petición gracial, ¿no? Ahora, tenemos también la petición subjetiva, aquella que se encuentra referida a la solicitud individual o colectiva que tiene por objeto el reconocimiento administrativo de un derecho, ¿no? Eso es súper claro. La petición cívica, aquella que se encuentra referida a la representación de un grupo indeterminado de personas o de una colectividad, puede ser una persona o un colectivo en su conjunto, la cual tiene por objeto la protección y promoción del bien común. Ese es el objeto, ¿no? Vean ustedes la diferencia con entre la petición gracial y la petición cívica, ¿no? La petición gracial es un interés subjetivo, un interés personalísimo, y en la petición cívica en realidad sí hay un interés de un bien común, un interés público, ¿no? Entonces, un ejemplo acá, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes en el domicilio, en la comunidad, en el distrito en el que viven, han escuchado de algunos vecinos que se organizan y remiten varias comunicaciones a la municipalidad, por ejemplo, para pedir que recojan la basura, para pedir que por favor exista algún tipo de patrullaje o serenazgo por ciertas zonas para evitar la delincuencia, o cuando emiten también comunicaciones para evitar, por ejemplo, la tala de árboles o para promover el reciclaje, ¿no? Estos contenedores que están en los parques, en las principales avenidas. Entonces uno puede emitir comunicaciones a las municipalidades y solicitar, ¿no? Y pedir esto, ¿no? Por un interés público, un interés común, ¿no? Entonces esto se da. Esto evidentemente no se va a considerar como una petición cívica. Uh-huh. Luego tenemos la petición informativa, que es aquella que se encuentra referida a la obtención de documentación oficial contenida en los bancos informativos de cada entidad o registros manuales de la institución requerida, ¿no? Esto no es otra cosa, desde como yo lo veo, no es otra cosa que el derecho al acceso a la información pública que se ejerce, ¿no? Yo tengo derecho
de que toda la información que es pública, yo poder acceder a ello. Entonces, ¿cómo ejerzo este derecho? Mediante una petición informativa que recoge el derecho de acceso a la información pública. Entonces, la institución tomará en cuenta mi petición y me va a responder con la información en el plazo correspondiente, me va a responder con la información que yo estoy solicitando. La petición consultiva es aquella que se encuentra referida a la obtención de un asesoramiento oficial en relación con una materia administrativa concreta, puntual y específica de la institución, ¿no? Hay muchas veces que existen normas internas, directivas, que de repente un ciudadano de a pie desconoce, entonces puede hacer una petición consultiva y realizar y decir a qué se refiere, qué debemos entender por este artículo, por esta directiva que ha salido, que entra en vigencia, para que les den mayores luces, para que aclaren cómo es que se debe entender y se debe aplicar esta norma, ¿no? De ser el caso de un dispositivo legal. Con esto, a grandes rasgos, tendríamos lo que vendría a ser la etapa de iniciación propiamente dicha, ¿ya? Y pasaríamos a la etapa de ordenación. La etapa de ordenación vendría a ser la segunda fase del procedimiento administrativo. ¿Y qué vendría a ser, qué vendría a abarcar, qué debemos entender por esta etapa, ¿no? La ordenación del procedimiento nos remite a una serie de actuaciones vinculadas a la eficacia. Va a estar siempre orientado y enfocado a la eficacia de la administración, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en esta etapa? Como su mismo nombre lo dice, es ordenarnos en cuanto a la tramitación del expediente para para las futuras etapas y para los futuros actos administrativos que se van a dar, ¿no? Tanto en la instrucción como en la conclusión. Entonces, acá tenemos ciertos criterios que la LEPAJ ha establecido. Por ejemplo, la unidad de vista. ¿Qué debemos entender por unidad de vista? Son los procedimientos que se desarrollan de modo eficiente, sin reconocer formas, fases o etapas rígidas, ¿no? Lo que se busca con este criterio, con este principio, es el de que las cosas sean muy céleres, que sea todo muy rápido, porque sabemos que el derecho que tarda finalmente puede ser incluso vulneratorio. Entonces, lo que necesitamos, y más en el derecho administrativo, es que sea sencillo y que sea eficaz, ¿no? Salvo, bueno, pues disposiciones puntuales que establezcan pues plazos y requisitos, ¿no? Entonces que evidentemente tenemos que cumplir, pero más allá de eso lo que busca es que sea célere y eficaz, ¿no? Sencillo al administrador. Es por eso que en la administración pública no necesariamente se va a necesitar un abogado colegiado, ¿no? Está diseñado, está ideado para que los administrados, es decir, los ciudadanos de a pie, puedan apersonarse a los procedimientos administrativos. Se produce la aplicación del principio de impulso de oficio por parte de la administración y el principio de informalismo, miren ustedes, ¿no? El principio de informalismo a favor del administrado, es decir, evitar estos formalismos que finalmente pueden devenir en la burocracia y que terminen perjudicando los intereses o los derechos de los administrados. El impulso del procedimiento, contemplado en el artículo 154 de la LEPAJ, señala que la autoridad debe promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento. Es decir, que si una de las partes, por ejemplo, se olvida de presentar, se olvida o presenta algún descuido durante el procedimiento administrativo, es obligación de la autoridad promover esta actuación, todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que la tramitación del procedimiento se dé. Se trata de superar los obstáculos en la tramitación, ¿no? Determinar cuál es la norma aplicable, evitar entorpecimientos y demoras. No implica sustituir obligaciones formales de cargo del administrado. En el derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que les vaya a tocar a ustedes tramitar un expediente, existe, por ejemplo, lo que es el encauzamiento, ¿no? El encauzamiento es un ejemplo
típico que podría calzar en el impulso del procedimiento, ¿no? En el deber de la autoridad de hacer todo lo necesario para que la solicitud o la denuncia de un administrado se dé, ¿no? Entonces, muchas veces los administrados desconocen de los órganos competentes, desconocen de los requisitos para presentarse a tal o cual órgano. Entonces, para eso está la administración, ¿no? Ok, yo leo la denuncia del administrado y le encauzo. Digo que el administrado en realidad lo que está diciendo es esto, lo que está diciendo es el otro. Si le faltan pruebas, por favor, un requerimiento de información, un requerimiento de medios probatorios, un requerimiento de repente de fiscalización inopinada. Hacemos todas las actuaciones, hacemos que las cosas pasen y todas las actuaciones están orientadas a que el procedimiento administrativo se dé de manera célere, se dé de manera eficiente. Independientemente que de repente el administrado desconozca qué es lo que debe presentar y en qué oportunidad, nosotros, o la administración en este caso, es la que está orientada y obligada a poder encauzar ese procedimiento y a poder realizar las solicitudes o requerimientos correspondientes para que se dé. Cuestiones distintas al asunto principal, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones que plantean los administrados durante la tramitación del procedimiento sobre extremos distintos a lo que se denunció en un inicio, ¿no? O al asunto principal, no va a suspender su avance, tampoco debiendo ser resueltos en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario. Por ejemplo, los famosos pedidos o solicitudes de audiencias orales, ¿no? Muchas veces los administrados, en el marco de la tramitación del procedimiento administrativo, presentan escritos solicitando audiencia oral, porque muchas veces no tienen abogado, les cuesta transmitir sus ideas, sus solicitudes, sus pedidos, contar su historia por escrito. Entonces lo que necesitan es ser escuchados, se les hace mucho más sencillo conversar con el especialista, con el abogado encargado del expediente, de dar tramitación al procedimiento. Entonces solicitan audiencias orales. Eso es potestativo. Cada institución tiene sus propias directivas, sus propias consideraciones para la audiencia oral, pero digamos que es un pedido que se hace, ¿no? Y este pedido de ninguna manera va a suspender plazos, de ninguna manera puede impedir la normal tramitación del procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento tiene sus plazos establecidos según cada institución y sus normas especiales, y es en virtud de ellas en las que se tiene que regir, y no puede haber una demora por asuntos distintos, ¿no? A lo que se denunció en un principio, ¿ya? Reglas para la celeridad. Tramitación según el orden de ingreso, decisión única para disponer cumplimiento de todo trámite necesario y mismo acto para toda diligencia de actuación de la prueba. Lo que les venía comentando. Por ejemplo, tramitación según orden de ingreso. No puede pasar que, por ejemplo, tengamos instituciones que tengan a su cargo, mejor dicho, ¿no? Que tengan especialistas, abogados que tengan a su cargo expedientes en algunas instituciones y que digan, no, resuelvo por nivel de dificultad, por ejemplo, ¿no? Este expediente es mucho más sencillo, lo voy a sacar antes, este expediente es mucho más complejo, tengo que notificar a muchas partes, una parte no encuentra en el domicilio, tengo que notificar por publicación, me estoy demorando mucho, entonces lo voy dejando, voy priorizando otros temas que son mucho más sencillos. No debe pasar eso, ¿no? Debe haber un orden de ingreso asignado a los expedientes, una numeración del expediente que me permita hacer seguimiento al expediente, y no solo eso, sino también que permita que salga según el orden en el cual se fue presentado. Muchas veces, como les comento, no es una mala práctica que se realiza en muchas instituciones de nuestro país, en donde se ponderan o se priorizan los niveles de dificultad o digamos expedientes que están mucho más rápidos de ser tramitados por diversos motivos, y se va relegando otros expedientes, y es por eso que a veces caen en vencimientos, ¿no? Y incluso se exceden de los plazos legales establecidos, y lamentablemente pues eso no debería pasar, ¿no? Tenemos reglas
el procedimiento, la ley de procedimiento administrativo general establece estas reglas justamente para evitar esto, ¿no? Decisión única para disponer cumplimiento de todo trámite necesario. Hay que tener las disposiciones y los abogados que trabajan en las instituciones públicas tienen la obligación de ejercer y de hacer mover el aparato, ¿no? De hacer mover la máquina interna que tienen para poder llevar a cabo el procedimiento administrativo. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hay un expediente que no tiene o que no ha presentado los suficientes medios probatorios. O de repente han presentado los suficientes medios probatorios, pero solamente una de las partes. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Resolver con lo que tengo? Es así, ese es el criterio necesariamente con el que debemos conducirnos en el derecho administrativo. No nos encontramos en el Poder Judicial, ojo, sino nos encontramos en el marco del procedimiento administrativo. Entonces, una de las partes me presenta las pruebas y otra no me presenta pruebas por diversos motivos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo lo que haría es una solicitud de fiscalización inopinada. Entonces, me apersono, por ejemplo, en derecho al consumidor. No me dicen, ¿sabes qué? No me han querido presentar, yo quería presentar un reclamo, no me han querido dar acceso al libro de reclamaciones. Entonces, yo soy la abogada que va a resolver este caso. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con eso? ¿Pido más pruebas? ¿Sigo esperando que pasen los plazos? ¿Qué prueba podría pedir para que la otra parte diga, oye, ¿sabes qué? No, sí tengo el libro. O ¿sabes qué? No solo sí tengo, sino que cuando me lo requirieron, yo tenía el libro de reclamaciones. Es un poco complicado, ¿no? Entonces, hay una fiscalización inopinada, ¿no? Se presentan al establecimiento, verifican, piden, ven si está el letrero y todas las cosas que debe tener el libro de reclamaciones, por poner un ejemplo. Entonces, se levanta un acta y dicen, ¿saben qué? Yo he observado tal hora, tal día, fulanita de tal, observó, se apersonó, me lo quisieron dar, en ningún momento me lo negaron, tenía el libro. Entonces, si bien no es una prueba 100% fidedigna, porque no podemos retrotraer esta prueba a la fecha en la cual sucedieron los hechos, pero sí hay una actuación, hay un impulso de parte de la autoridad por querer llegar y por querer llegar a la verdad y por querer resolver acorde a derecho, ¿no? Para evitar caer en vulneraciones. Entonces, eso es, por ejemplo, es una diligencia, ¿no? Un acto para toda diligencia, actuación de pruebas, ¿no? Muchas veces, en los expedientes, bueno, antes de la pandemia, ahora inclusive también, ¿no? Los presentan, los escanean, los famosos expedientes virtuales que en realidad no son tan virtuales, sino son digitalizados, ¿no? Han sido escaneados de lo físico para pasarlo al digital, pero no es que sean propiamente virtuales, ¿no? Los mal llamados expedientes virtuales todavía, en algunas instituciones, a veces no se puede ver realmente la firma, no se puede contemplar realmente un importe, no se puede saber el código de barras, infinidad de detalles que no podemos advertir del documento, ya sea físico o virtual, y que nunca está de más pedir una actuación de pruebas. Remites una comunicación a una de las partes que se apersona a la institución en tal día, en tal hora, con el medio probatorio original, y listo. Tú lo verificas, levantas un acta, y perfecto, ¿no? De tal día, tal fecha, se constató, se apersonó con el medio probatorio, y se verificó que es copia fidedigna de la foja tal del expediente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lamentablemente, todas estas cosas que parecen lógicas ahorita que yo les cuento, no las hacen. No las hacen, ¿por qué? Porque tienen los plazos encima, porque tienen bastante carga, ¿no? En pandemia todas las instituciones han estado sobrecargados, ¿no? Los plazos han vencido, no había cómo notificar, porque hasta ahorita no tenemos digamos, no tenemos una base legal que obligue, entre comillas, a los administrados a contemplar un domicilio electrónico, ¿no? Un correo electrónico para notificación. Entonces,
han sucedido una serie de situaciones en pandemia en lo que es el derecho administrativo que hemos tratado de salvar en el camino, pero que, como les decía, ¿no? Parecen obvias estas actuaciones, pero no las hacen. No las hacen y finalmente terminan resolviendo con lo que hay en el expediente, con lo que presentaron las partes, teniendo las fechas de vencimiento encima, y así salen las resoluciones en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, debemos tener presente cuál es la obligación de las instituciones, cuáles son las obligaciones, y solicitar, ¿no? Solicitar, exigir esas actuaciones, esas diligencias, ¿no? Los medios de producción en series para decisiones idénticas y deficiencias del administrado no son causal de denegación, ¿ve? Las deficiencias del administrado no son causal de denegación. Si un administrado me plantea mal una denuncia, ¿yo se la voy a denegar? No, mi obligación es requerir para que subsane y para que esa denuncia proceda. Bueno, salvo que hayan pues temas de inadmisibilidad, ¿no? Eso ya es otro tema, pero en líneas generales, yo administración, debo procurar todas las facilidades para que el procedimiento administrativo se dé y para que la denuncia siga su curso, ¿ok? La acumulación en el procedimiento administrativo puede ser de solicitudes o de procedimientos, ¿no? La acumulación de solicitudes procede cuando existen varios administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo, sin intereses incompatibles, ¿no? Entonces, varios administrados tienen el mismo interés. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo acumulan y lo tramitan en un solo expediente, ¿no? Pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente. Y también pueden acumularse peticiones conexas. Y en la acumulación de procedimientos, bueno, pues la autoridad es responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a pedido del administrado, y dispone mediante resolución irrecurrible, es decir, esto no se puede apelar, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden también la conexión, ¿ok? Luego tenemos en medidas cautelares, la autoridad puede adoptar provisionariamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares, las famosas medidas cautelares para poder salvaguardar derechos, ¿no? Establecido también en la LEPAJ, u otras disposiciones jurídicas aplicables mediante decisiones fundamentadas, siempre, evidentemente, si uno va a restringir derechos, ¿no? Mediante una medida cautelar no es cualquier cosa, si uno va a restringir derechos mediante una medida cautelar, tiene que estar debidamente fundamentado, ¿sí? Si hubiera la posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir, la medida cautelar es algo excepcional, ¿no? No es algo que siempre se va a dar, ni que siempre se debe solicitar, ni que mucho menos siempre se debe admitir. Es algo eventual, ¿no? Entonces, uno tiene que ponderar y tiene que evaluar bien y decir, ¿no? Si hay una posibilidad real de que yo, sin adoptar la medida cautelar, pongo en riesgo la eficacia de la ejecución de la resolución final a emitir, entonces yo solicito una medida cautelar para proteger justamente ese derecho, ¿ok? Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento en cualquier momento, no hay ningún problema, de oficio o a pedido de parte. Ya va a depender de cada caso, y también va a tener que analizarse las circunstancias, ¿no? En el momento en el que se solicita el levantamiento de la medida cautelar. Luego caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento. La resolución que pone fin, es decir, la resolución final, no cualquier resolución de trámite, ¿ok? Cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución. O para la emisión que pone, como les comentaba, fin al procedimiento. Ahora, no se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados. Por eso le digo, es algo excepcional. Y aún así se dé, tenemos que ver que no cause un perjuicio que sea imposible de reparar. Entonces hay situaciones que analizar. Las medidas cautelares da en realidad para una charla aparte, ¿no? Independiente, solita, es sumamente interesante. Y es una medida que se da
bien, bien restrictiva, bien importante, es vulneratoria de derechos, ¿no? En pro de otro derecho que se quiere proteger. Entonces, es algo muy delicado que no se puede otorgar de manera muy a la ligera, ¿no? Entonces, hay varias instituciones que les piden las medidas cautelares y las medidas cautelares. Te otorgo la medida cautelar, te otorgo y sin mayor motivación, ¿no? Sin mayor motivación, simplemente por evitarse ese análisis, las otorgan y luego terminan cayendo en un perjuicio de imposible reparación, como es lo que señala. La regla del expediente único, en cuanto al expediente administrativo se refiere, ¿no? La regla del expediente único, como ya lo habíamos hablado, ya sea de solicitudes o de procedimientos, ¿no? Solo puede organizarse un expediente para la solicitud de un mismo caso, para mantener reunidas todas las actuaciones a resolver cuando se trate de una solicitud referida a una sola pretensión y se tramita un único expediente. El tema del expediente, de repente acá ustedes lo ven algo muy gaseoso, cuando, si es que ya han tenido la oportunidad de trabajar para una institución pública o en un futuro cuando la tengan, se van a dar cuenta de la importancia de llevar un expediente de manera ordenada. Ya, la importancia de poder tener todos los actuados bien archivados, ordenados cronológicamente, foliados, por tomos, numerados, empastados, todas esas cosas que toman trabajo al abogado o a la parte administrativa de hacer, finalmente te van a servir, ¿no? ¿Qué pasa, no? Muchas veces cuando yo he trabajado, tenían un expediente completamente ordenado, lo tenían solamente con las grapas, que es como cuando lo presentan por mesa de partes, y de la nada te piden lectura de expediente. Y en ese momento, pues el expediente, cuando lo llevan a lectura, es decir, una de las partes interesadas está pidiendo poder acceder a este expediente, y en ese momento recién ponerse a forrarlo, a ordenarlo cronológicamente, por ahí se olvidan de un actuado, no está foliado, un caos total. Y luego al momento de querer tú con tu expediente sentarte, leerlo, a resolver, no entiendes nada, todo está desordenado, no sabes qué pruebas presentó quién, por ejemplo, ha pasado un montón de casos que se pierden medios probatorios, por ejemplo, USBs, CDs, solo por no tener un expediente ordenado. Entonces, esto es tan importante que es una regla, ¿no? La LEPAJ lo ha considerado una regla del expediente único, y más abajo, ahorita les comento, la intangibilidad del expediente. Dice, el contenido del expediente es intangible y no pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados, ni agregados en los documentos firmados. Los desgloses son otorgados bajo constancia del instructor, de la persona, del órgano instructor y del solicitante. Las entidades pueden emplear tecnología, medios informáticos para el archivo y tramitación del expediente. La administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstruir un expediente extraviado. En pandemia han pasado, olvídense, en pandemia tenemos casuística para conversar toda la noche. En pandemia hubo una época que ni siquiera algunas instituciones públicas podían estar trabajando dentro de la institución, ¿no? Nadie podía ir a las oficinas, estaba prohibido la presencialidad. ¿Y cómo trabajábamos los expedientes? Porque todavía no estaban digitalizados. No nos íbamos a poner a digitalizar en ese momento porque se nos vencían todos los plazos. Entonces, nos asignaban días, ¿no? Nos organizaban y decían, ok, tal día viene tal especialista, recoge sus expedientes y se va a la casa tal día, y así hemos estado organizando los equipos de trabajo. Y se llevaban los expedientes a casa, los expedientes originales, ¿no? Evidentemente foliados y sacramentados, pero finalmente podía ocurrir cualquier cosa con esos expedientes. Te podían robar, te podían asaltar, se te podía perder, se te podía ensuciar, manchar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era una responsabilidad bien grande la que tuvieron todos los especialistas que se llevaron los expedientes a su casa para poder trabajarlos, ¿no? Y han habido casos, evidentemente, que se les ha perdido, y ahí tienes que poner a reconstruir el expediente, ¿no? Volver a notificar a las partes, llamar por teléfono, hacer lo imposible para poder obtener todos los actuados del expediente, ¿no? Que
y claro, evidentemente, pues eso trae sanciones internas dentro de la institución, ya para qué les cuento, pero en buena cuenta, lo que la LEPAJ quiere decir con estas dos situaciones, tanto la regla de expediente único como intangibilidad del expediente, es que el expediente es algo importante, el expediente es algo serio, el expediente no es un papel que va a estar tirado por ahí por la oficina, no. Y tiene que ser lo más limpio, lo más ordenado y lo más, ¿cómo le podría decir? Lo más ordenado, lo más limpio, lo más completo que pueda estar. Cada escrito que se ingresa por mesa de partes de cada institución, apenas se deriva a la persona encargada del expediente, ese debe ser ingresado, debe ser archivado, debe ser foliado, porque si no se traspapelan. Entonces tú terminas resolviendo, terminas redactando la resolución final, notificas a todos, das por cerrado, mandas el expediente a archivo, y de la nada ves que tienes un escrito que no lo archivaste en el expediente, y que no lo tenías ni mapeado, en el que de repente te están presentando un medio probatorio que cambia todo el sentido de la resolución. Entonces ahí, claro, va a ir en vía de apelación, si es que corresponde, pero imagínate, pues, ¿no? Qué feo que resuelvan algo sin considerar algo que tú presentaste de manera oportuna, dentro del plazo, por mesa de partes, y que no lo hayan visto al momento de resolver. Y que tengas que esperar el nuevo plazo para la apelación. Entonces, y si se te pasa el plazo de apelación, ¿cómo queda tu derecho ahí, no? Entonces, siempre hay que ser muy responsables con el expediente, ¿ok? La información documental, los documentos, actas, formularios, expedientes administrativos se uniformizan en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales. Claro, no puede ser de que tenga yo un escrito en físico, la otra solicitud en digital, el otro lo tenga en copia, el otro lo tenga en original. No, todo tiene que estar uniformizado, ordenado. Miren ustedes que la LEPAJ se ha tomado el trabajo de poder recoger estos supuestos en sus artículos y debemos tomarlos con la seriedad que corresponde, ¿ok? La presentación externa. Los expedientes son compaginados, siguiendo el orden regular de los documentos que lo integran, como les decía, orden cronológico, ¿no? Muchas instituciones tienen directivas internas de cómo se debe incluso foliar un expediente, ¿ok? Entonces, formando cuerpos correlativos, como les decía, ¿no? De orden cronológico. Todas las actuaciones deben foliarse. Todas las actuaciones deben foliarse. ¿Por qué? Como les decía, por el simple hecho de que los actuados se pueden perder. ¿Qué pasa si un expediente se va a lectura para una de las partes solicita lectura del expediente? Se le da, no está foliado, me lo regresan, se llevaron un medio probatorio, se llevaron la acta de fiscalización, como yo les decía, inopinada, se llevaron el USB, se llevaron el CD, un escrito. Entonces me regresan el expediente y yo no sé. La única manera de yo saber que el expediente me lo están devolviendo tal cual yo lo entregué es que esté foliado. Entonces tú le entregas y dices, ok, te estoy entregando el expediente número tal, las partes son tal y tal, con fojas tal, 1 tomo, 2 tomos, 10 tomos, 25 tomos. Cada tomo tiene tal foja, de tal foja, tal foja. Entonces cuando lo regresan, tú verificas que esté todo ok. Esa es la única forma que tenemos de llevar un control actualmente, ¿no? Ya está en proceso de digitalización y todo, pero en proceso todavía. Ahorita lo que tenemos es eso, ¿ok? Entonces, los expedientes que se incorporan a otros expedientes no continúan su foliatura, ¿no? Es un orden distinto. Y se deja constancia de su agregación y la cantidad de fojas, ¿no? Se levanta una razón, un acta, dependiendo de cuál sea el órgano en el cual se está tramitando el procedimiento administrativo, y se detalla lo que se está haciendo. Acá está la elaboración de actas. Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones se van a ser documentadas mediante un acta. Un acta es la herramienta mediante la cual se van a dar este tipo de declaraciones. ¿Ok?
Acá, bueno, las medidas de seguridad documental. Ese es otro tema también, ¿no? Se debe establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados, ¿no? Tiene que haber un sistema que recoja, ya sea manual o digital o virtual. Ahorita ya casi todas las entidades tienen un sistema virtual en donde tú puedes ingresar y ver que tu documento ha sido recepcionado y te pone un sticker y te le dan una numeración, entonces tú le haces seguimiento a ver en qué parte de la institución está, si está en mesa de partes, si está en administrativo, si ya se derivó al órgano competente, si ya se dio trámite, si ese escrito ya le notificaron a la otra parte, si ya han emitido una resolución, porque de repente mi escrito es que está informando algo. Entonces, a propósito de mi escrito, hay que emitir un requerimiento. Si ya se emitió el requerimiento, entonces tiene que permitírsele al administrado hacer seguimiento de cada actuado que comprende el procedimiento administrativo. ¿Ok? Y se debe guardar constancia de todas las notificaciones, ¿no? De todas las notificaciones públicas. ¿Qué pasa si yo resuelvo y resulta que la resolución número 2, una de las partes dice que no le notificaron? Y yo no tengo mi acta de notificación. Yo no tengo el papelito, el acta, que comprueba que yo le notifiqué la resolución número 2 a uno de los juristas. Se me cae. Se me cae todo el procedimiento, todo lo que yo he resuelto, todo se cae. Y se tiene que volver a iniciar. Y de repente yo se lo notifiqué, pero como no tengo el acta, no tengo cómo comprobar eso, entonces simplemente se da por no notificado, y como se da por no notificado, todo el procedimiento vuelve a foja cero. ¿Ok? Entonces, la importancia de poder ser ordenados, diligentes, responsables, con todos los actuados del expediente, del procedimiento. ¿Ok? En la carátula del expediente, miren, hasta habla de la carátula, por eso le digo, hay que ser muy disciplinados con la tramitación del expediente. ¿Ok? En la carátula del expediente debe consignarse el órgano, el nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada del trámite, la fecha del término, y en ningún caso se debe hacer un doble o falso expediente. ¿No? Eso también pasó mucho en la época de pandemia. La que les habla, les voy a decir, ¿no? Yo, por lo que les comentaba, yo tenía pánico de llevarme los expedientes originales a mi casa para poder hacer algunas revisiones o resoluciones. A mí ya no me tocaba tramitar, pero tenía que revisar para otras cosas, y yo me hacía mi falso expediente, ¿no? Acá yo sí, pero a ver, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no puedes tramitar dos expedientes, ¿no? Pero yo tenía mi falso expediente para salvaguardar el expediente original, pero eso está mal. Eso la LEPAJ, como lo vemos, no lo permite. Yo hice mal. Entonces, pero era como le digo, ¿no? Para poder salvaguardar el expediente original, pero está prohibido. Eso no está permitido, hacer falsos expedientes, ¿ok? Y bueno, finalmente ya, a ver, ¿qué hora es? Creo que, con las justicias. Vamos con la ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que no les quedó claro, igual siéntanse la libertad de poder escribirme. De repente el tiempo no nos va a alcanzar mucho, pero siéntanse la libertad de poder escribirme. Si tienen una pregunta un poco más larga, si quieren que les amplíe algo, algún detalle, me escriben a mi correo, que ya se los voy a poner acá, y no hay ningún problema. Yo les respondo, me doy un tiempo y les respondo. Pero si tienen una pregunta que hacer ahorita, soy toda oídos. Estimados participantes, el chat para que hagan sus preguntas está abierto. Acá veo yo una pregunta de Jesús Jean-Pierre Flores, dice, ¿no? En el chat. En el área del derecho de consumidor, mediante una petición informativa, ¿es posible obtener el historial de denuncias de una empresa con la finalidad de agravar la sanción? Bueno, te comento. Esto es de conocimiento público. Esto es existe en la página del Indecopi que se llama Mira a quién le compras. Entonces, el Indecopi promueve mucho esto para que
los consumidores estén informados y sepan realmente a quién le compran, con qué proveedor contratan. Entonces, si es un proveedor que tiene muchas sanciones o que tiene muchas multas, ¿no? Muchas amonestaciones, entonces ahí va a salir en el ranking. ¿No? Todos los años sale un ranking feíto, ¿no? Pero es un ranking de las empresas que tienen mayor cantidad de denuncias, de multas y de amonestaciones, ¿no? Entonces, ahí esa petición, mediante una petición de información, por supuesto que la puedes pedir, igual fácil te van a dar el link para que tú ingreses, y si tú lo quieres por escrito, te lo dan por escrito también, pero sí, no hay ningún problema. Y la finalidad en realidad no importa mucho, ¿no? Porque tú puedes ejercer tu derecho de acceso a la información pública, y eso es una información pública para todos los usuarios consumidores. Entonces, si la finalidad es agravar la sanción, eso ya, digamos, es otra situación a considerarse para otras cosas, pero para que vaya a influenciar en la decisión en este caso del Indecopi, de darte o no la información, no, claro que no. Doctora, por interno me está mandando una pregunta, ahorita se la leo, por favor. Sí, claro, no hay problema. Ya, aquí me la dicen. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su ponencia. Tengo la siguiente duda. ¿Cómo debería actuar la administración pública frente a PAS en zonas con límites en litigio entre distritos, como por ejemplo Magdalena y San Isidro? ¿Existe alguna disposición del TC al respecto? A ver si entendí bien. Lo que quieres saber es cómo debería actuar. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? Porque no... Sí, claro, dice, ¿cómo debería actuar la administración pública frente a PAS en zonas con límites en litigio entre distritos como por ejemplo Magdalena y San Isidro? ¿Existe alguna disposición del TC al respecto? Bueno, escapa un poquito del tema, pero hasta donde tengo entendido existen pronunciamiento de TC, o se está evaluando, pero por el caso de San Isidro y Magdalena no tengo conocimiento, ahorita no lo recuerdo, pero sí por el caso de San Martín de Porres y Comas, ¿no? Con el famoso Plaza Lima Norte, que siempre está en disputa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo debería actuar los gobiernos ediles, las municipalidades? Bueno, en realidad eso es una disputa constante, ¿no? Yo en lo que he podido ver, generalmente, ya esto es en materia tributaria, la administración se ha decantado por ver a quiénes pagas tus impuestos, pagas tus tributos, ¿no? ¿Dónde te viene tu recibo de luz, tu recibo de agua? Y finalmente esos han sido los criterios para considerarte de uno o de otro distrito, ¿no? Pero ahorita el procedimiento y lo que ha señalado el TC no lo tengo mapeado. Bueno, doctora, esas han sido todas las preguntas. De Ok. parte de nuestra institución, le agradecemos por haber desarrollado el tema de forma tan dinámica y haber respondido a todas las preguntas de los participantes. Esperemos contar con usted a futuros eventos. Es un honor para nosotros haberlo tenido esta noche y esperemos seguir en contacto. Muy bonita semana. Bonita semana también para todos. Muchas gracias a Bill por haberme convocado. Siempre será bonito poder recordar estos temas y compartir con ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estimados participantes, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo.